Hoy quiero que me acompañen en un viaje. Cuando éramos chicos, íbamos a la escuela dominical y Dina nos enseñaba sobre un libro sin palabras. ¿Sí? Y era una forma sencilla de evangelizar sin que haya nada escrito. Los colores identificaban una área o una posición o un elemento, ¿sí?, que iba transcurriendo hasta conducirnos, ¿sí?, a presentar a Jesucristo. Y yo en esta noche quiero que juntos me acompañen a hacer un recorrido, ¿sí? Un recorrido que tiene que ver desde el principio, desde Adán, desde el huerto del Edén. El Edén era el lugar más perfecto que se podía conseguir. En el Edén estaba el equilibrio absoluto. En el Edén, Adán tenía el privilegio de caminar y de charlar con Dios. Y a veces pareciera una obviedad. Estar con Dios, ¿sí?, no te hace igual a Dios. Digamos, que estés en un garage no te hace un auto. ¿Se entiende? Y esa misma similitud tiene que ver con nosotros. Adán tenía todo lo que necesitaba. ¿Sí? Tenía una especie de sociedad con Dios, que era Dios el creador, y Adán era el administrador de ese lugar. Tenía la provisión de todo, pero tenía una condición. Tenía que trabajar, tenía que ser el administrador. Y así transcurrió un tiempo, no especifica la Biblia, pero dado un momento, con su pareja Eva, decidieron, y atenti a la expresión, saltar la valla. Y muchos dirán, fue Eva, fue Adán. Decidieron los dos, porque Dios le había puesto un límite. Tenés todo, podés elegir, podés esto. Solamente te pido que el árbol de la vida y del bien y el mal no toques, no llegues a él. Bingo, ¿qué hicieron? Llegaron hasta ese lugar. Se saltaron la barrera, se excedieron el límite. Y todo eso que era orden se transformó en caos. Lo primero que vino sobre la pareja fue verse desnudos. Tener miedo. Se escondían de Dios. ¿Cómo es posible que acerca de poco tiempo estaban caminando juntos con Dios? ¿Qué tan grave había sido comer de un fruto? No estaba el problema en el fruto. Estaba en la intención del corazón de salir de los límites que había puesto Dios. Cuenta la Biblia que Adán y Eva fueron excluidos, fueron sacados del huerto. Y no solamente que fueron sacados, sino que puso Dios un querubín. No era un ángel. ¿Sí? Muchas veces dicen un ángel. No. El ángel, como los que se le presentaron a María, como se le presentaron a los pastores, tenían una apariencia más normal como nosotros. El querubín no. El querubín vendría a ser como un guerrero, ¿sí?, un protector. Daba miedo. No era un ángel que te daba paz cuando lo encontrabas. No era como el ángel que estaba en el templo con Zacarías. No, señor. Y dice la Biblia que el ángel tenía como una espada, ¿sí?, de fuego que revoleaba. Así que imagínense, en una de las entradas del Edén estaba este señor, esta criatura puesta por Dios, potente, que le impedía el acceso por si las moscas, ¿sí?, a Adán y a Eva a volver al lugar.
¿Y el por qué era tan grave? Si habían tomado del fruto del árbol del bien y del mal, podrían tomar con una vida corrupta, con una mente corrupta, decidida a hacer cosas que estaban fuera de lo que Dios había establecido, iban a adquirir inmortalidad. Entonces, de alguna manera, Dios tenía que cancelar esa posibilidad. Y de hecho fue este querubín el encargado de custodiar que no volviera al Edén. Y pasan muchos años. Y yo creo que en el corazón de aún de sus hijos siempre estuvo la idea de volver a Dios. Porque el hombre, si bien tiene naturaleza corrupta, hay una parte en el corazón, una parte en la vida que tiene que ver con el Espíritu de Dios, el soplo de vida. Y yo por ahí, cuando charlamos, ¿sí? Yo digo, a veces la gente no es que quiere hacer las cosas mal. No es que todo el mundo quiere hacer todo mal. Y ahí nos encontramos en esa lucha, que esa misma lucha que tuvo Adán y que tuvo Eva. Esa opción de poder elegir fuera de lo que corresponde, de lo que Dios nos establece. Avanzamos con la historia. Aparece el diluvio, aparecen las naciones, aparece Abraham, aparecen sus hijos, aparece el pueblo de Israel. Y pasaron muchos años hasta que Dios decidió crear su pueblo. Voy hasta el punto de la historia cuando estaban en Egipto, esclavos. ¿Sí? Y llegó un día que Dios oyó el clamor de ellos. El dolor, la opresión. Escuchó ese clamor. Y decidió traer libertad. ¿Sí? Y comienza todo con el Pesaj. ¿Sí? Esa fiesta que los judíos, la Pascua en criollo, ¿sí? Que es esa celebración que tuvieron cuando estaban aún cautivos en Egipto. La ordenanza era, preparen un cordero, preparen pan sin levadura, cosa que sea rapidito, y con la sangre de ese animal pinten los bordes de la ventana y de las puertas. Y esa era la garantía de que el ángel de la muerte no los iba a tocar. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Era necesario sangre para borrar la culpabilidad. Porque dice la Biblia que cuando los despidió o los echó afuera a Adán y a Eva, le hizo ropa con cuero de animales. Era la forma que Dios estableció para que se restaurara y para que de alguna manera pueda haber cercanía con Dios. Era más o menos la cercanía, pero era lo que había hasta ese momento. Salen de Egipto y están en este proceso de llegar a la tierra prometida. Aparece un líder que se llama Moisés, un capo, ¿sí? La verdad que se bancó guiar al pueblo de Dios por medio del desierto durante cerca de 40 años. Y si bien era un líder espectacular en muchas cosas, también tenemos que decir que no todo era color de rosas. ¿Y por qué hago esta acotación? Generalmente los hijos heredaban las tareas que hacían los padres. Leví, todos los levitas. Aarón, todo lo que era sacerdocio. Y Moisés, adivina qué, tenía una familia disfuncional. No sé bien cuál sería el problema, pero tenía una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Por ende, las costumbres
no era la del pueblo de Israel. En un momento, ¿saben qué hizo Moisés? Lo mandó con Jetro, con su suegro. Andá. Es bíblico, léanlo, se van a sorprender. ¿Y saben qué? Los hijos de Moisés terminaron siendo sacerdotes de dioses paganos. Y esto tiene que llamarnos, así presentarnos una luz roja. Que vos estés en un lugar no te garantiza que todo esté bien. Vos podés estar en esta hora acá. Y pudiste haber cantado, feliz. Eso no es garantía de que estés a cuenta con el Señor. No te asustes, no te asustes. Pero nosotros tenemos que hablar de la verdad del reino de Dios. No seríamos francos si te decimos vení y que está todo bien. La realidad está establecida. Y nosotros decidimos si aceptamos seguir esas condiciones o no aceptamos. Y seguimos con el pueblo de Israel. Subió Moisés al monte. Y Dios le dio alguna instrucción. Le dice, che, escúchame, Moisés. Yo te voy a dar un diseño. Y con ese diseño va a ser la forma de conectarte conmigo. Tabernáculo, muchachos, se lo presento. ¿Sí? Muchas veces se habla de, no sé, el otro día estaba hablando con mi hermana, hablamos del altar del incienso, las oraciones. Y digo, ¿saben de dónde sale eso? Bueno, hoy se los voy a contar. Hoy se los voy a contar. Y entonces le dio un diseño Dios a Moisés. ¿Sí? Era una tienda, ¿sí? Unas paredes de lino y después de cuero la segunda parte. Y es interesante ver la representación de esto. La primera parte del tabernáculo. ¿Ven dónde hay fuego? Eso se llama el altar de bronce. El altar de bronce era el lugar donde se quemaban las ofrendas. ¿Se acuerdan que tenía que venir un cordero? Ahí, arriba. El sacerdote lo ponía en el altar, lo consumía, digamos un asado nuestro, nada más que carbonizado algunas. En algunas partes establecía levíticos que no se quemaban del todo, que eran para los sacerdotes, los levitas, ¿sí? Pero mucha era quemada, carne quemada. Y eso era la ofrenda, o eso era la forma de estar a cuentas con Dios. Resulta ser que lo de al lado se llama lavacro, que es una fuente grande de bronce llena de agua. ¿Por qué? Porque el sacerdote que oficiaba el sacrificio, obviamente que se ensuciaba. El cordero hace popó. ¿Me entienden? Y entonces las vestiduras de los sacerdotes muchas veces se ensuciaban. Pero ¿qué pasa? El otro sector es el lugar santo. Y no podían entrar con impurezas. Entonces era necesario que en ese lavacro, que en esa fuente de agua, ellos se laven y queden completamente limpios para poder entrar al lugar santo. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con el Edén? Segunda parte del tabernáculo, el lugar santo. La mesa de los panes de la preposición, el altar del incienso y el candelero. Y no sé si observan algunos dibujos en el fondo, sobre la tela.
¿sí? Esa tela era un cortinado que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y quiero que empiecen a observar detalles. ¿Qué tiene dibujado? Muy bien. Esto es una representación del Edén, muchachos. Los querubines que están impidiendo que las personas comunes puedan entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. El pan, la mesa del pan, te hace acordar a cuando Adán vivía en comunión plena con Dios. Charlaban en intimidad, pasaban tiempo, incluso Dios le había dado la orden o la posibilidad de que ponga nombre a los animales. Charlaban de cosas que estaban sucediendo en ese momento. En la mesa, vos solamente invitás al amigo. Vos no invitás a cualquiera a tu mesa. Ese lugar representa el lugar de intimidad, el lugar de cercanía que tenía Dios con Adán. Eso que sale humo se llama el altar del incienso. Ese altar es un altar de bronce hecho de madera, pero por fuera es bronce. Y arriba tiene incienso. ¿Sí? Pero tenía una combinación muy, muy especial. Una combinación cara, pero muy refinado al gusto. De hecho, hay algunos detalles que no están, digamos, directamente en la Biblia, sino en el Talmud, que es la ley oral, ¿no? Los judíos tenían 3 bases, como si fueran Biblias, ¿no? Una la tradición oral, la tradición escrita, y otra que están con los reglamentos, ¿sí? Y en esa inscripción habla de que el olor del incienso en la época del templo de Salomón se sentía hasta 40 kilómetros. Así que habla de una calidad súper especial del incienso. En Apocalipsis dice la Biblia que las oraciones de los santos es un olor grato, similar a esa fragancia que había en el tabernáculo. Las oraciones tuyas tienen similitud con cómo se elevaba ese olor que a Dios le gustaba, que llegaba a la misma presencia. A veces no somos completamente conscientes del ámbito espiritual en que estamos. No somos conscientes. Y es querer o reventar, chicos. Perdonen la franqueza. O estás de un lado o estás del otro. Acá, 2 reinos. 2 reinos, muchachos. Vos decidís de qué lado estás. No hay medias tintas. O perteneces al reino de Dios o perteneces al reino de las tinieblas. No hay medias tintas. No existe el medio. El medio va para el lado malo. ¿Qué querés que te diga? La balanza se inclina. Pero no está todo perdido, no está todo perdido. No es para que se asusten, sino para que hagamos conciencia de la verdad espiritual. Si tuviéramos la virtud de poder tener la capacidad de ver en el ambiente espiritual, yo creo que nos asustaríamos. A veces no nos permite ver Dios las cosas porque no estamos preparados. Esa puerta se abriría como chasco para allá, todos rajando. Sí, ustedes se ríen. Pero muchas veces venimos con todas esas cargas, con todas esas cosas que no son de Dios y las llevamos puestas. No es que seamos malos. En algún momento hemos tomado malas decisiones, digamos, y abrimos puertas a cosas que no son buenas espiritualmente. Quiero ser suavecito. De este lado se encuentra el candelero. ¿Sí? El candelero es de oro puro.
y está alimentado por aceite de oliva. Representa la parte de las plantas o de la parte, digamos, la floración, como había en el tabernáculo. El alimento, digamos, es natural de plantas, de la oliva, ¿sí? Entonces, y es la luz. No tiene ventanas el lugar santo. La única luz que genera es esto. Aceite puro, material, oro puro. Representa la luz de Dios en ese lugar. ¡Guau! Y esa es la última parte del tabernáculo, el lugar santísimo. Y tiene algunas características el lugar santísimo. No era un lugar habitual que todo el mundo podía ir. El sacerdote podía ir una vez al año, entre comillas. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque el tabernáculo era móvil. ¿Sí? Entonces vamos a pensar juntos. ¿Sí? Cuando la columna se movía, o la nube se movía, todo el pueblo de Dios se movía, el pueblo de Israel, en medio del desierto, recuerden. ¿Y cómo lo transportaban esto? Lo desarmaban y lo armaban en el próximo lugar. Entonces, el lugar santísimo se movía. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso? Porque a veces estamos acostumbrados a leer la primera de cambio que nos dicen, sí, está bien. Y pasamos años pensando y no nos dedicamos a escarbar un poquito. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes sabían esto? No levanten la mano, no importa. Pero por años ustedes escuchan, la presencia de Dios en el altar. Ahí estamos. Ese es el arca del pacto. ¿Sí? Es una caja de madera de unos 90 por 90 centímetros bañado en oro y una tapa donde están dos querubines, ¿sí? Que se llama lugar de la propiciación. ¿Sí? ¿Ven una luz al medio? Esos dos son querubines que tapan la presencia y representan a Dios mismo. En una parte de la Biblia habla de una luz azul que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay en esa caja abajo? Porque arriba es una plancha con los dos querubines y la luz. Adentro está la vara de Aarón, ¿sí? Que floreció, era una vara, como la de los pastores. ¿Sí? Y resulta que floreció, de un día para el otro floreció, una señal de Dios. Maná, ¿sí? El alimento que Dios les dio al pueblo de Israel durante los 40 años que estaba en el desierto, y la ley. Las dos tablas de la ley, ¿sí? Ahí adentro. Como memorial, como recordatorio, para que no se olvide el pueblo de quién era Dios, de sus estatutos. Y me encanta hablar de esto, porque ese es el lugar máximo de acercamiento a Dios. Cuando Esteban decía, adorar. Hoy, esta mañana, en la escuela dominical, Mateo dice, ¿qué es adorar? Dar lo mejor, creo que dijo. No es así. Y la adoración no es solamente cantar. La adoración no es solamente llorar. Si querés llorar, llorá, dijo Moria. No hay problema. ¿Sí? No significa que llores seas más espiritual que el otro que no llore. Olvídate. No tiene nada que... O sea que si llorás porque lloró el vecino, no pasa nada. ¿Sí? El lugar de la presencia de Dios es el lugar más cercano que vos podés estar. Y te cuento, eso era antes. Porque después de eso,
viene algo mejor. El tabernáculo primero fue destruido varias veces, el arca secuestrada. Después Salomón creó el templo y era mucho mejor que ese tabernáculo, pero con esa orientación, ¿sí? Y vino el ejemplo máximo. Jesús. Porque Jesús fue el nuevo Adán. Jesús es el acceso a la relación bien pegadita con Dios. Y eso es ahora. Es mejor que el arca. Y el día que resucitó, dice la Biblia, que fue a los lugares más oscuros y profundos, predicó allí, se trajo con él un montón de libertos. Y a partir de ese momento, la tumba quedó vacía. Y ese lugar vacío representa victoria. Ese lugar vacío me da la posibilidad a vos y a mí de poder estar como Adán estaba en el Edén. De poder tener la comunión que tenía Adán con Dios. Solo a través de él. No hay evangelio sin cruz. La iglesia no tendría sentido si no predicamos a Jesús. Jesús es la esencia. Te pueden gustar muchas cosas de una congregación, de una iglesia, pero si no te lleva a tener un encuentro con Jesús, estás en el horno. De amigo, de onda. No pierdas tiempo. ¿Sí? Porque acá no tiene que ver con juicio, qué dice el otro, nada, tiene que ver eso. Cuando vos aprendés a tener una cercanía con Jesús, entendés de qué se trata. Y me quedaría gordo no presentarte a ese Jesús. Quizás muchos me van a decir, jeje, venimos a la iglesia y hacemos todo flaco. No importa, no importa. No lo sé, quizás haya alguna persona que no conozca a Cristo. Pero nuestro deber es presentarte a Jesús. Ese Jesús que resucitó es el mismo que pagó la sangre que pagó por tu vida. Ese Jesús resucitado tiene poder para que tu vida cambie. Ese Jesús es el que hace que las vidas puedan ser diferentes. No hablamos de que sean perfectas. Por favor, entiéndanme. No necesitamos ser perfectos. De hecho, hasta que no nos vayamos con el Señor, vamos a tener cosas por las cuales decirle, Señor, perdón. Y vas a llegar a la noche y vas a decir, uy, Señor, perdóname por esto. Lo hacemos. Tenemos pastor, ¿cómo es eso? ¿Es así o no? Funciona así. Lo que hay que entender que nosotros podemos tener el acceso constante y tener la humildad y la sencillez de tomar la disciplina de venir a Jesús. Me encanta saber que tenemos esa posibilidad. Acompáñenme. Apocalipsis 3:20. Dice, mirá, yo estoy a la puerta
y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, cenaré junto como amigo. Esto se usa habitualmente en campañas evangelísticas, cuando la gente es nueva. Vení, vení, que Jesús te está golpeando el corazón. Vení. Ahora, si prestan atención, por favor lean ahí. Y este es un texto que viene en base a la iglesia de la Odisea. Perdón, esto no es para los que no conocen a Jesús. Esto, mirá, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esto, el apóstol Juan lo dice para los que conocen a Jesús. Te rompí el marote. Nosotros también tenemos la necesidad de ir a Jesús. Y es más, muchas veces, siendo hijos de Dios, le cerramos la puerta. Y hablamos de, los nuevos y qué sé yo. ¿Y nosotros? Nosotros también necesitamos de Jesús. Nosotros, es más, nos amonesta, nos llama la atención. Che, Juancho, che, Pablito, che, flaco, para no poner a Pablo, que después sí. Necesitas abrir la puerta, hermano, para que yo entre, dice Jesús. A mí me lo dice. Y a vos te lo dice. No se trata de que seamos, no sé, busquemos el calificativo que quieran. Yo te digo lo que dice la Biblia, hermano. Y yo prefiero contarte tal cual es, sin rodeos. Simple, como hacía Jesús. Jesús no tenía proyector, che. Jesús no tenía power, no tenía. Pero la palabra llegaba al corazón de la gente y producía fruto. Y mi deseo es que exponer a la palabra, cuando nos exponemos a la palabra, tiene que pasar algo, hermano. Si el Espíritu de Dios muere en nosotros. Así que no se duerman, y no nos dormamos, y entendamos lo que Dios nos está diciendo. El flaco se corre, yo tengo la que veré, arréglense con el Señor. ¿Sí? Esto es para nosotros, muchachos. Esto es para nosotros. Yo les invito en el nombre de Jesús que tengamos la sencillez y la sensibilidad espiritual para poder sacar las cosas que están sobre nuestros ojos, las vendas, las cosas que no nos permiten ver con claridad, las distracciones. Y seamos sencillos y sensibles a oír lo que dice la palabra. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo mejor que nos puede pasar es confrontarnos con la palabra. Y el otro día charlábamos con Marcos. Si vos sabés algo y decís que lo vas a hacer, pero no lo haces, es desobediencia pura. Es preferible a veces ni decirlo. ¿Sí? Pero yo te animo de onda, che, como amigo. Nos conocemos. Yo quiero que te lleves eso esta noche. Con la sencillez de mi corazón, yo quiero compartirte que Jesús te está golpeando, hermano. Te está golpeando en serio, ¿eh? No es que estás terrible, perdido en el mundo. Pero sé sencillo dentro de tu corazón. Sé sencilla. Y vas a ver que hay cosas que hay que seguir acomodando.
¿Me entendés? Entonces, yo quiero que ahí donde estás, te tomes 2 minutos. 2 minutos, nada más. ¿Sí? Y pienses, si te interesa, che. Porque recordá que siempre, siempre, vos sos el que decidís. Vos sos el que decidís. Yo no sé qué es lo que te puede pasar, qué es lo que pensás, pero yo te animo, en el nombre de Jesús, que tengas la sencillez de abrirle la puerta al Señor. Que pongas todas las cosas que hay que poner sobre la mesa y decidas oír la voz de Dios. Se decide, hermanos. ¿Listo? Te doy un cachito y después vamos a orar juntos. ¿Dale?